Recuerdo claramente ese día como si fuera ayer. Era el 5 de abril de 2007, y yo, Lucas, un curioso estudiante de secundaria, estaba involucrado en una tarea de limpieza en el polvoriento ático de nuestra vieja escuela. El ático era un lugar que rara vez visitaba a alguien, y cuando me asignaron para ayudar con la limpieza, no esperaba encontrar nada más que telarañas y cajas polvorientas. Mientras arrastraba una pila de libros viejos a una esquina, algo me llamó la atención. Una puerta extrañamente cerrada, casi oculta detrás de algunas estanterías cubiertas de polvo. La curiosidad se apoderó instantáneamente de mí. ¿Qué puerta era esa? ¿Por qué estaba cerrada? ¿Qué podría estar escondido detrás de ella? Decidido a averiguarlo, miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me viera, y luego me puse a trabajar para abrir esa puerta. No fue fácil. La cerradura estaba oxidada y obstinada, pero después de unos minutos de esfuerzo, finalmente se dio con un chasquido agudo. Con una mezcla de emoción y aprensión, empujé la pesada puerta para revelar lo que estaba escondido. Un soplo de aire polvoriento saludó mi rostro mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad más allá de la puerta. Fue entonces cuando encendí mi linterna y apunté al interior. Lo que vi en esa habitación abandonada me heló la sangre. Estaba lleno de antigüedades extrañas, estatuas macabras, artefactos misteriosos y libros con cubiertas desgastadas alineaban los estantes. Pero en el centro de la habitación había algo más siniestro. Una urna de aspecto antiguo, adornada con extraños símbolos, emanaba un aura sombría. Sabía que debería haber retrocedido en ese momento, pero algo me impulsó a investigar más de cerca. Cuando me acerqué a la urna, escuché susurros bajos e ininteligibles. Las palabras resonaban en mi mente, provocando una sensación de profunda incomodidad. Entonces, en contra de mi mejor juicio, toqué la urna. Una energía siniestra pareció agitarse a mi alrededor. Los susurros se intensificaron, volviéndose más audibles, más nítidos. Fue entonces cuando me di cuenta de mi error. Un viento helado sopló a través de la habitación, haciendo que las velas cercanas parpadearan violentamente. De repente, la tapa de la urna comenzó a moverse lentamente, como si algo se estuviera liberando desde adentro. Un terror indescriptible se apoderó de mí cuando vi una sombra oscura emerger de la urna. Era una figura sin forma, envuelta en la oscuridad. Los ojos brillaban con una siniestra luz roja. Se había despertado una presencia maligna y ancestral. Mis extremidades temblaban mientras retrocedía, pero era demasiado tarde. La sombra avanzó hacia mí. Un aura de desesperación y pánico me envolvió. Grité, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Al momento siguiente, todo se convirtió en un borrón de oscuridad. Solo recuerdo un eco distante de risas sombrías antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el hospital, con médicos a mi alrededor. Mi memoria de ese evento se mezcló con pesadillas retorcidas. Nunca volví a hablar de lo que vi en esa habitación olvidada. La noche después del incidente en el ático de la escuela, mis sueños fueron invadidos por visiones inquietantes. Me encontré atrapado en esa habitación oscura, rodeado por la presencia sombría que había emergido de la urna. Sus ojos rojos brillaban como brasas ardientes en la oscuridad, y su risa resonaba en mi mente como un susurro helado. La sensación de miedo y desamparo me acompañó durante días. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, esperando ver esa sombra oscura acechando en las esquinas. Sin embargo, la realidad era aún más aterradora. Eventos extraños comenzaron a suceder a mi alrededor. Los objetos se movían inexplicablemente, las luces parpadeaban sin razón aparente, y la sensación de ser observado se hizo constante. Sabía que algo había sido liberado ese fatídico día, algo que no pertenecía a nuestro mundo. A medida que pasaba el tiempo, mi salud comenzó a declinar. Pesadillas frecuentes e inexplicables me llevaron al límite de la cordura. Podía sentir una presencia siniestra a mi alrededor, una entidad que se alimentaba de mi miedo y desesperación. Mi obsesión por descubrir más sobre la urna maldita me consumía. Investigaciones desesperadas han revelado fragmentos de una antigua leyenda, una historia sobre un ser antiguo encarcelado en una urna como castigo por sus atrocidades. Se decía que quien perturbara su sueño despertaría un mal indecible. En una noche tormentosa, mientras buscaba respuestas en viejos textos olvidados, escuché un ruido proveniente del ático. Un arrastre lento y pesado resonó por las escaleras. Mi corazón se aceleró cuando me vi obligado a confrontar lo que sea que estuviera allí. Me armé de valor, agarré una linterna y subí los chirriantes escalones hacia el ático.
La puerta que una vez abrí permanecía entreabierta, como si me invitara a regresar al lugar de mi tormento. Al entrar en la habitación, me encontré con un aire helado y opresivo. La urna estaba allí, en el centro de la sala, emanando una energía negra palpable. Me sentí rodeado de sombras, como si el espacio mismo se retorciera en respuesta a mi presencia. Entonces escuché un susurro, no solo en mi mente, sino a mi alrededor. Múltiples voces entrelazadas en un coro de tormento. «Nos liberaste», murmuraron las voces, resonando por toda la habitación. «Ahora somos libres». Un frío repentino atravesó mi cuerpo. Sabía que no estaba solo en ese lugar. La sombra emergió de nuevo, más densa y palpable que nunca. Sus ojos rojos me perforaron con una intensidad malévola. Retrocedí, pero era demasiado tarde. Las sombras se retorcieron a mi alrededor, atrapándome en su abrazo helado. Podía sentir el toque helado de manos que no eran visibles, agarrándome, arrastrándome hacia el vórtice sombrío. Lo último que escuché fueron risas, esas mismas risas oscuras que resonaron en mis pesadillas. El mundo se disolvió en la oscuridad mientras yo era arrastrado a un abismo de agonía y terror. Nunca más encontré mi camino de regreso a la luz. Se dice que mi cuerpo fue encontrado en el ático de la escuela días después, sin signos visibles de daño físico, pero con una expresión de puro horror congelado en mi rostro. La historia del ático y la urna ha sido amortiguada y olvidada, pero aquellos que se aventuran por el pasillo desierto todavía afirman escuchar susurros provenientes de la puerta cerrada. Dicen que el mal que inadvertidamente liberé todavía está allí, acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. En una fría noche de noviembre en 2014, viví una experiencia que aún hoy me estremece hasta el alma. En ese momento, yo era el cocinero responsable de la cantina de la escuela local. Mi nombre es Josh, y en ese día específico, el 28 de noviembre, decidí quedarme hasta tarde para terminar algunos preparativos para el próximo gran evento escolar. La escuela estaba extrañamente tranquila mientras trabajaba en la cocina. Todos los demás empleados ya se habían ido, y el silencio era tan denso que casi podía escuchar mi propio corazón latiendo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar algo extraño en el aire. Mientras movía una olla en la estufa, escuché risas infantiles resonando por la cantina. Confieso que al principio no le di mucha importancia, atribuyendo el sonido a algún eco distante de los estudiantes que se habían ido ese mismo día. Sin embargo, a medida que el sonido se intensificaba, me di cuenta de que algo andaba mal. Las risas no eran normales. Parecían distorsionadas, casi como si fueran risas de niños jugando, pero con una pizca de malicia en el aire. Pensé que tal vez me estaba cansando, imaginando cosas debido a las largas horas de trabajo. Sin embargo, cuando apagué la estufa y el sonido continuó, me di cuenta de que no era mi imaginación. Decidí investigar. Tomé una linterna y comencé a caminar por los pasillos vacíos de la escuela. A medida que avanzaba, las risas parecían moverse, siempre un paso por delante de mí. Era como si algo invisible se burlara de mi presencia en ese lugar a esa hora de la noche. Mientras me acercaba al ala de las aulas, las risas alcanzaron un pico aterrador. Ahora, además de las risas, escuché pasos rápidos y ligeros como de pies infantiles corriendo por los pasillos. Mi mente estaba en un torbellino. Sabía que no había niños en la escuela en ese momento, pero allí, en esa oscuridad, era como si toda una clase estuviera jugando a escondidas. Mi linterna iluminó una puerta entreabierta en una de las habitaciones. Respiré hondo y con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, empujé la puerta. Lo que vi del otro lado me dejó sin habla y paralizado por el miedo. Dentro de la habitación oscura, vi sombras moviéndose rápidamente, como si los niños invisibles estuvieran bailando al ritmo de sus propias risas. La temperatura bajó drásticamente y mi respiración se hizo visible en el aire helado. Traté de llamar, pero mi voz parecía resonar sin respuesta. De repente, las risas cesaron. El aire se volvió pesado y opresivo. Sentí una presencia detrás de mí, una presencia maligna e infantil. Una corriente de aire helado me atravesó, haciendo temblar cada vello de mi cuerpo. Con el corazón en la garganta, salí corriendo de la escuela, sin mirar atrás. Esa noche cambió algo en mí para siempre. Nunca volví a estar solo en la cantina después del anochecer, y el recuerdo de esas risas infantiles me persigue hasta el día de hoy. Desde esa fatídica noche,
Mi vida nunca ha sido la misma. Las risas infantiles resonaron en mis pesadillas, cada vez más ruidosas e inquietantes. Veía sombras en las esquinas, sentía escalofríos inexplicables incluso en los días más calurosos. La presencia maligna que sentí en la escuela se convirtió en una constante en mi mente. Las semanas se prolongaron, pero el evento que más me marcó llegó unos meses después de esa noche. En una sombría tarde de abril, mientras trabajaba en la cantina, escuché rumores entre los estudiantes. Con miradas serias y susurros nerviosos, hablaban de una antigua leyenda, un cuento macabro que había perseguido esas paredes durante décadas. La leyenda dice que la escuela se construyó sobre un antiguo cementerio indio, donde niños inocentes fueron enterrados en un pasado oscuro. Se decía que sus almas aún deambulaban por los pasillos, buscando venganza por haber sido perturbadas en su descanso eterno. Esas risas, concluí yo, no eran fruto de mi imaginación cansada. Eran los ecos del pasado, los susurros de los espíritus inquietos que buscaban justicia, o tal vez solo juegos oscuros en la oscuridad. Decidí investigar a fondo, obsesionado por la necesidad de comprender lo que había presenciado. Profundicé en los registros históricos de la ciudad y descubrí relatos escalofriantes de eventos inexplicables a lo largo de los años, todos conectados a ese terreno en particular. En una noche valiente, regresé a la escuela, decidido a confrontar a los espíritus infantiles que acechaban ese lugar. Me enfrenté a la oscuridad de los pasillos, acompañado solo por la tenue luz de mi linterna. La sensación de ser observado era abrumadora. Cada sombra parecía cobrar vida, cada rincón escondía un secreto del pasado. Cuando finalmente llegué a la habitación donde habían resonado las risas, la encontré vacía y silenciosa. Pero algo en el aire me decía que no estaba solo. De repente, la temperatura se desplomó. Mi linterna se tambaleó y se apagó. Estaba rodeado de oscuridad absoluta. El olor a tierra húmeda y descomposición llenó el aire. Escuché pasos infantiles a mi alrededor, risas susurradas que enviaron escalofríos por mi columna vertebral. Sentí manos heladas agarrando mis hombros. Una voz infantil me susurró al oído, pero las palabras eran incomprensibles, como si se pronunciaran en un idioma antiguo. Traté de correr, pero algo me sujetaba en su lugar, una fuerza invisible que me impedía escapar. En medio de la sofocante oscuridad, vi rostros pálidos y vacíos emergiendo a mi alrededor. Ojos sin vida me miraban, exigiendo justicia por un pasado olvidado. Estaba completamente a merced de la ira de los espíritus. Entonces, en un instante, todo se detuvo. La habitación volvió a estar en silencio. Mi linterna volvió a brillar débilmente, revelando que estaba solo en la oscuridad. Fui liberado de algún tipo de prisión espectral, pero sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. Desde esa noche, dejé mi trabajo en la escuela. Ya no podía soportar la presencia constante de esos espíritus atormentados. Me mudé, pero aún así, el miedo nunca me abandonó. El recuerdo de esa noche persigue mis sueños y me hace cuestionar la naturaleza de lo que está más allá de nuestra comprensión. Permítame recordar esa noche oscura que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando me contrataron como bibliotecario en una vieja escuela en el otoño de 2004. La atmósfera ya era macabra. Los pasillos silenciosos y los retratos envejecidos en las paredes parecían observar cada paso que daba. Pero lo que no sabía en ese entonces es que la verdadera oscuridad esperaba en esos viejos y polvorientos libros. Fue el 30 de septiembre, una noche nebulosa y silenciosa, cuando me encontré con una colección de libros extraños escondidos en el fondo de la biblioteca. Parecían intactos durante décadas, cada capa amarillenta y desgastada por el tiempo. Mi curiosidad venció el sentido común, y decidí investigar. Al abrir uno de estos volúmenes, una ráfaga de aire helado pareció llenar la habitación. Una sensación de opresión se instaló a mi alrededor. Entre esas páginas amarillentas, descubrí encantamientos escritos en un idioma antiguo y desconocido. Ingenuamente pronuncié algunos de los versos en voz alta, sin darme cuenta del peligro que estaba desencadenando. En ese momento, todo cambió. La luz vaciló y se extinguió, dejándome envuelto en una oscuridad absoluta. Un susurro siniestro resonó en las esquinas de la biblioteca vacía. Entonces, las sombras cobraron vida, retorciéndose como seres de otra dimensión. Un pánico indescriptible se apoderó de mí cuando me di cuenta de que había desatado una maldición ancestral dormida en los pasillos de la escuela. En medio de la oscuridad,
Comencé a escuchar pasos silbantes que se acercaban, pasos que no podían pertenecer a ningún ser humano. Con el corazón latiendo fuerte, traté de escapar, pero las puertas parecían cerradas y los pasillos se extendían infinitamente en todas direcciones. Me encontraba en un laberinto de terror, donde cada sombra escondía algo terrible e innombrable. Mi única esperanza era encontrar una manera de deshacer lo que había hecho. Recurrí a los libros, buscando una respuesta, pero cada página era como un laberinto de enigmas antiguos. Las horas se prolongaban y se acercaba la medianoche, trayendo consigo una sensación de creciente desesperación. Finalmente, después de una eternidad de horror, encontré un texto antiguo que parecía ofrecer una solución. Con manos temblorosas, recité el contraencantamiento, esperando que fuera suficiente para romper el poder de la maldición. Entonces, en un instante, todo se detuvo. El silencio volvió, y la oscuridad se disipó como si nunca hubiera existido. Me encontré de nuevo en la biblioteca. Los libros antiguos ahora son inofensivos, y las luces se vuelven a encender lentamente. Sobreviví a esa noche de terror, pero los recuerdos permanecen vívidos en mi mente. Desde entonces, nunca he sido el mismo. La maldición me dejó marcado, recordándome constantemente los peligros ocultos que acechan en las sombras de nuestra existencia. Y así, mientras comparto esta historia, les pido a todos los que escuchan: tengan cuidado al meterse con lo desconocido, ya que algunas puertas abiertas nunca se pueden volver a cerrar.